¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las figuras más potentes y, la verdad, más contradictorias de la cultura chilena, el bandido. Pero, ojo, no nos vamos a quedar solo con la leyenda. Vamos a intentar escarbar un poco para encontrar a la persona detrás del mito. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? La que siempre aparece. ¿Eran una especie de justicieros, casi como un Robin Hood de los Andes, o eran simple y llanamente delincuentes? Como vamos a ver, la frontera entre una cosa y la otra es bastante borrosa. A ver, para empezar por lo básico, la definición de Manuel nos dice que un bandido es un hombre que está fuera de la ley. Así de simple. Pero claro, esto es solo el punto de partida. La historia real es muchísimo, pero muchísimo más compleja y rica. Y para hacer este viaje, para que nos guíe en este laberinto, vamos a apoyarnos en un trabajo fundamental. Hablamos de la investigación de una pionera, la académica literaria Elvira Dantel Argandoña. Y fíjense, su artículo de 1935 es tan importante porque por primera vez alguien se tomó el trabajo de analizar en serio cómo la literatura chilena había construido a este personaje, desde las novelas más populares, de esas que se vendían por centavos, hasta las obras más serias. Ella, básicamente, nos dibujó el mapa. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Vamos a conocer a algunos de estos forajidos legendarios. Es que Dantel nos presenta una galería de personajes que es, de verdad, impresionante. Arranquemos con este nombre, Pascual Liberona. Su apodo, el Brujo, no era gratuito, ¿eh? La leyenda cuenta que tenía una habilidad casi mágica para esconderse, para evaporarse, volviéndose prácticamente invisible para quienes lo perseguían. Y aquí, ojo, porque Dantel nos da una pista clave sobre la persona. No lo pinta como un monstruo. Lo describe como un hombre astuto, con esa ironía campesina, esa chispa del campo que define al roto chileno, al hombre de pueblo. Ahí empezamos a ver al ser humano, no solo al delincuente. Ahora viajemos al norte, al desierto de Atacama. Allá el que mandaba era el Chango Aracena. Y miren el título que le dan, verdadero señor del desierto. Eso nos habla de un poder total, de un dominio del territorio que era absoluto. Y la lista podría seguir y seguir. Estos nombres resonaban por todo el país, desde el norte salitrero hasta los campos del sur, cada uno con su propia leyenda, lo que nos demuestra que esta figura del bandido estaba súper arraigada en el imaginario popular. Pero, momento, porque algunos de estos hombres fueron mucho más que simples asaltantes de caminos. Sus operaciones llegaron a una escala que, la verdad, rompe por completo con la idea que tenemos de un bandido. Aquí es donde la historia se pone fascinante, porque la ambición de esta gente escaló a otro nivel. Vicente Benavides y los hermanos Pincheira no eran líderes de banditas, no, comandaban ejércitos de verdad, que le dieron más de un dolor de cabeza al mismísimo Estado chileno que recién se estaba formando. Y esta comparación que hace Dantel es sencillamente brutal y reveladora. Ponerlos al nivel de gigantes de la Revolución Mexicana como Pancho Villa o Emiliano Zapata. Esto los saca de la categoría de criminales y los pone en la de líderes revolucionarios, con control de territorio y ejércitos populares. Es que la comparación no es solo poética, es táctica. El dominio de la geografía, la cordillera, los valles, las alianzas estratégicas con pueblos originarios como los pehuenches y las tácticas de ataque a gran escala son paralelos clarísimos con las guerras de guerrillas que vimos en México. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, primero, un conocimiento y control maestro del terreno. Segundo, una alianza clave con los pehuenches, que aportaron guerreros temibles. Y tercero, usaron esas fuerzas combinadas para lanzar ataques devastadores. Esto ya no es delincuencia común, esto es estrategia militar. Bueno, cambiamos de tercio. Veamos ahora cómo la literatura los retrató. Porque claro, no todos los escritores vieron al bandido de la misma manera. Y aquí es donde el mito choca de frente con la humanidad del personaje. Había una división súper clara. Por un lado estaba el espectáculo, la acción, casi la caricatura, y por el otro un intento mucho más honesto por entender la psicología de este hombre que vivía fuera de la ley. Y esta tabla lo deja clarísimo.
Por un lado, estaban los novelistas de folletín, o sea, los que escribían esas novelas por entregas súper populares. Ellos se centraban en el AMPA santiaguina, creando personajes muy coloridos, casi de historieta. Pero por otro lado, teníamos autores que buscaban algo más profundo. La tragedia real del bandido, el conflicto humano detrás de sus actos. Dantel destaca estas obras en particular. Escritores de la talla de Mariano Latorre, Díaz Garcés y, por supuesto, el gran Manuel Rojas. Ellos no se quedaron con el estereotipo. En sus historias buscaron las motivaciones, el dolor, las circunstancias que pueden empujar a una persona a vivir al margen de todo. Y así llegamos al final de este recorrido. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el legado de esta figura? ¿Por qué después de tanto tiempo el bandido chileno nos sigue generando tanta fascinación? Empezamos con una definición súper simple, la de fuera de la ley, y hemos terminado viendo a la persona astuta, al líder militar casi revolucionario y finalmente al protagonista de una profunda tragedia humana. Al final, el bandido es mucho más que un criminal, es un espejo de la sociedad. Y con esta reflexión cerramos. Quizás la pregunta importante no es si eran buenos o malos. Quizás la pregunta que de verdad importa es, ¿qué nos dice sobre una sociedad el hecho de que existan, y a veces se celebren, figuras que deciden vivir completamente al margen de sus leyes? La respuesta, como siempre, queda abierta. Gracias por habernos acompañado.